Congresistas, organizaciones y gente vinculada al Partido Demócrata han venido presionando al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, para que meta sus narices en México. Y es que han mandado incluso congresistas hasta cartas a este secretario, a Anthony Blinken, para que le llame al presidente López Obrador y lo presione para que aquí en México se tomen medidas completamente antimexicanas, en una franca y abierta violación a la soberanía nacional. Es interesante cómo realmente ahora Blinken está recibiendo presiones de estos legisladores demócratas. A pesar de que hace apenas unos días el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente mexicano López Obrador, se reunieron y bueno, lo que llegaron a un acuerdo es que finalmente van a respetar su respectiva soberanía. Bueno, en particular Estados Unidos va a respetar la soberanía mexicana. Y ahora viene lo contrario, ¿no? Viene un duro, insistencia, creo que hasta obsesiva, bastante enfermiza de muchos intereses demócratas en entrometerse en asuntos mexicanos a como dé lugar. Yo no sé si Blinken realmente vaya a ser ante estas presiones de su propio partido, pero de todos modos sí revela finalmente cómo los demócratas están muy interesados en aquí, en México, meter su cuchara y obligar al gobierno a hacer pues lo que ellos quieran hacer. Bueno, esto y más nos va a contar Ceci. Ceci, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, hola a todos los amigos del Chapucero, pues gracias por estar sintonizando con nosotros y dejando sus hermosos comentarios o todas sus opiniones en la cajita de abajo de comentarios. Se les agradece. Saludos a todos los paisanos que radican o viven allá en los Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, como ya saben, esta semana el presidente López Obrador se reunió en videoconferencia con el presidente Joe Biden para hablar sobre las relaciones de México con Estados Unidos. Y no lo van a creer, los congresistas de Estados Unidos, los demócratas congresistas de Estados Unidos no se pudieron aguantar ni un día e inmediatamente al siguiente día le mandaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken para quejarse ni más ni menos de qué creen, de violaciones de derechos humanos en México. Y claro, también quejarse sobre la Guardia Nacional, más que nada las violaciones de la Guardia Nacional. Me río porque, bueno, pues ya saben por cuál es famosa la militar de Estados Unidos, ¿no? Pero pues ahí lo dejamos. Vamos a hablar de qué se trató esta carta. Pues resulta que están, número uno, pidiendo que se le dé la protección a los migrantes que vienen de Centroamérica, ¿verdad? Que les den seguridad, que les den de comer, que les den seguro médico, que les den vivienda, todas las cosas que no les dan allá en Estados Unidos, pues la están demandando que se los dé México. Y por otro lado, pues también estuvieron los 19 diputados, entre ellos pues son mexicoamericanos como el congresista Joaquín Castro, Raúl Grijalva y Jesús Chuy García, y pues estuvieron impulsados también por el americano Alan Lowenthal, otro congresista. También entre muchos de ellos estuvieron Ian Omar. No sé si sepan quién es ella, es una congresista musulmana, la primera congresista musulmana en Estados Unidos que es un inmigrante. Pero no es de Centroamérica, ¿no? Ella viene de África. Pero lo que me sorprende es que ella no esté informada de lo que está pasando en México, porque esta carta que le han mandado, como dije, tiene una cantidad de desinformación, no sé si no fueron bien informados, muestra más que nada la total ignorancia sobre lo que está pasando en cuestiones políticas y con el gobierno de López Obrador en México. Eso es increíble porque muchas de las cosas que ellos demandan ya están pasando, ya se están haciendo. Muchas otras cosas pues son ideas de López Obrador, no de ellos. Y otras de plano, pues no sé de dónde están sacando esta información, que no se están informando. La verdad, con todo respeto, una vergüenza. Pero les voy a decir de qué se trata. ¿Qué más estuvieron quejando? Pues de la violencia y los abusos de los derechos humanos en México. ¿Ok? Y le están solicitando al Departamento de Estado, ¿verdad? Que trabaje con, que ponga fuerza, básicamente. Trabaja, ya saben lo que significa eso, ¿no? Que le pongan presión al gobierno de López Obrador para abordar los problemas de total, niveles de criminalidad desbordantes, que, bueno, que está peor, estilo
Jorge Ramos. Ya es lo máximo, lo más horrible, lo que está pasando en México, está completamente desatada la violencia, que por otro lado, aquí les voy a mostrar la agencia EFE, que es una de las agencias muy importantes de Europa, son igualito que la AP, la Associated Press o Reuters, ¿verdad? Es una agencia de noticias muy prestigiosa. Y aquí mismo, como podemos ver, reportaron en enero del 2021 que México ya redujo los homicidios, ¿verdad? Por primera vez en 5 años. Y eso sucedió en el 2020, en el año 2020. Ok, y aquí como pueden ver, tenemos al subsecretario de Seguridad exponiendo cómo ya lograron bajar la curva que estaba yéndose completamente hacia arriba, entonces ya se vino hacia abajo, bastante impresionante, ya que en Colombia lo han tratado por décadas y no lo han logrado, y aquí lo han logrado en menos de 2 años. Entonces, eso es un crédito increíble. Y yo me refiero no les quiero faltar el respeto a los congresistas demócratas, pero yo lo que me refiero es la falta de información en la que ellos estuvieron conduciendo esta carta. ¿Que acaso no están informados cómo el presidente está reuniéndose todos los días a las 6 de la mañana con su gabinete de seguridad para precisamente desarrollar y investigar y desarrollar todas las estrategias que se están constantemente desarrollando y ejecutando en el país junto con las otras agencias? Por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera, inmediatamente el día jueves, cuando la secretaria de Seguridad anunció que van a tener un plan para proteger a los candidatos, ya que son a veces los municipios o los candidatos a estas gobernaturas en estados, en ciudades, han sido tomados, ¿no? O financiados por el crimen organizado ya saben qué, y el crimen organizado pues de cuello blanco. Entonces están tratando de protegerlos para que no haga trampa, para que no tomen posesión y así estén en contubernio, porque digo, cualquier persona que se pone a hablar sobre la seguridad en México tiene que saber que si las autoridades están en contubernio con el crimen organizado, pues nunca se va a lograr nada. Entonces, ese es uno de los tantos planes que se habló. Aquí les pongo un videito pequeñito porque no quiero alargar el video, pero nada más para que vean lo que pasó el jueves. Así como lo dice el señor presidente, el día de hoy vamos a exponer la estrategia de protección de contexto electoral. Como sabemos, el próximo 6 de junio tendremos comicios en los que se elegirán 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, más de 1,900 presidencias municipales, 1,063 cargos en congresos locales y más de 17,000 entre regidurías, sindicaturas y concejales, en suma más de 21,000 cargos. Es por eso que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha unido esfuerzos con la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia para establecer una mesa de trabajo con el propósito de tomar las previsiones necesarias. El tema que más ocupa en la mesa de estrategia de protección de contexto electoral es el instruido por el señor presidente de México respecto de prevenir, sancionar la violencia política y proteger a candidatos o aspirantes amenazados por el crimen organizado y el crimen de cuello blanco. Se heredó el partido de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Hubo regiones del país donde decidían los candidatos y buscan actualmente seguir controlando mediante campañas de miedo. Bueno, pues la carta de los congresistas continuó diciendo que pues tienen que reevaluar cuánto dinero le van a estar o cuánto ayuda le van a estar dando a México para cuestión de seguridad. No sé por qué dicen esto, ya que estos son términos de antes, ya que el Tratado de Mérida ya no existe, ya no se le da dinero a México para comprar armamentos y entrenamiento, aunque están insinuando en la carta que México necesita, que Estados Unidos necesita entrenar a las Fuerzas Armadas de México. Es que estamos como en otros tiempos. ¿Quién organizó esta carta?
qué falta de información tienen o si de plano se están haciendo, porque no se entiende por qué están hablando, inclusive mezclando lo que pasó con Calderón, extrapolándolo hacia lo que está pasando con López Obrador, de que está militarizando al país. Básicamente, cuando en Washington, D.C. ahora mismo acaban de extender 2 meses más para que sigan militarizando la ciudad de Washington, D.C. y el Capitolio, que esté ahí todo resguardado. Eso ni siquiera ha sido una ley, sino nada más lo están poniendo porque lo están poniendo, ¿no? Entonces, en México fue una ley, fue aprobada, fue democrático y es temporalmente hasta que se construye la Guardia Nacional. Pero según aquí en la carta dicen que quieren que para el 2024, que le exijan al gobierno de López Obrador que para el 2024 las Fuerzas Armadas se salgan de las calles y que quieren que la policía normal sea la que esté encargado de la seguridad de México. No sé si están enterados los congresistas, pero la seguridad que estaba a cargo de la policía no funcionó porque se volvió una corrupción completa, un desastre, ¿verdad? No estamos diciendo que todos nuestros queridos policías de México sigan en esas ondas, pero pues claro, necesitan más entrenamiento, mejores sueldos, mejores de todo, se dañó completamente. Por eso es que López Obrador decidió poner a la Guardia Nacional. Pero continuamos con la carta. Se quejan de que la Guardia Nacional no debería de estar militarizando el país, ¿no? O sea, que López Obrador no debe de militarizar el país, mientras que al mismo tiempo, en la misma carta, están reconociendo de que aquí mismo la Guardia Nacional está haciendo únicamente actividades políticas domésticas. Entonces, ¿en dónde está la militarización? Bueno, pues continuamos. Dicen aquí también, expresan preocupación ante declaraciones del presidente López Obrador que está criticando a los defensores de derechos humanos. Señores, ¿a cuáles está criticando? ¿A la Antorcha Campesina o a los mexicanos contra de la corrupción o pro la corrupción? O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Y está pidiéndole que insista y que ponga la mano dura al gobierno de López Obrador para que el secretario de Estado Blinken pues se confronte con las autoridades mexicanas y así los fuercen a reunirse con los defensores de derechos humanos y los periodistas de México para escuchar sus preocupaciones. Imagínense el gobierno de López Obrador, las autoridades federales sentadas con Claudio X González, Antorcha Campesina, Televisa, Telemundo, los periodistas de Reforma, con todo respeto a los congresistas, de veras no tienen ni idea qué es lo que está pasando en México. López Dóriga, las autoridades estadounidenses con las autoridades de México, a ver, ¿por qué no se llevan? Bueno, para concluir, aquí tenemos que los legisladores también están solicitando al secretario, ¿verdad? Bueno, pues que sigan protegiendo a los inmigrantes ya después de que se terminó el quédate en México, que no es cierto. Es que tenemos ahora el asunto de que la nueva administración parece que están haciendo gatopardismo, ¿no? De que las cosas cambian en la forma como lo dicen, pero todo sigue igual. Pero bueno, según que ya se terminó, quédate en México. ¿Cómo se va a terminar si siguen claramente diciendo en conferencias de prensa en la Casa Blanca de que no van a dejar entrar a inmigrantes y que los van a aventar de regreso a México, ¿no? En fin, pero una de las cosas que también se encontró un poco interesante es que una organización sin fines de lucro fue la que estuvo promoviendo todo acarreo, jalateo de los congresistas demócratas y está una organización sin fines de lucro llamada América Latina en Washington, WOLA. Su directora, o no sé quién es, se llama Stephanie Brewer, y estaba ahí poniendo toda la información, escribió la nota, como la pueden ver aquí, y pues el congresista Joaquín Castro lo retuiteó, y pues se me hizo muy extraño, la verdad. Esta organización sin fines de lucro se dedica a hacer investigaciones sobre Latinoamérica, entonces no sé por qué no están bien informados o por qué están escribiendo todas estas cosas. Se los dejo a ustedes a su interpretación.
Pero esta señora, esta organización sin fines de lucro, básicamente igualmente está presionando al secretario de Estado, participó en la escritura de esa carta en cierta forma, y dice que hay que reconocer que el fracaso, pero al mismo tiempo se contradice que el plan de la guerra en contra de las drogas y que militarizar como lo hizo Calderón, pues eso no funciona, pero no lo especifica de esa forma, sino lo dice reconocer el fracaso de un modelo de seguridad basado en la militarización y guerra contra las drogas, pues no sirve. Pero al mismo tiempo está tratando de insinuar que eso es lo que está haciendo López Obrador. O sea, es un poquito de manipulación metida ahí. Y está exigiendo que el gobierno de Estados Unidos, pues, le demande a México que reduzcan la corrupción. Entonces no le llegó el memo a la señora de que esto es ya lo que estaba pasando por más de 2 años. Y de igual forma, no está informado de todos los movimientos, de cómo han la unidad de inteligencia financiera ha estado haciendo increíbles trabajos, inclusive ya arrestaron al mero, pues al mero del Huachicol, ¿no? Nada de eso se está cubriendo, no ha hablado de que se está bajando el crimen, en realidad en algunos estados ya no existe. Digo, no es que no exista, sino que hay días donde en algunos estados tienen 0 muertes y eso, digo, 0 fallecidos. Y eso pues, es muy bueno, es una muestra de que sí está funcionando y se me hace súper inteligente de que López Obrador, junto con su gabinete de seguridad, estén enfocados ahora en que no impongan los crímenes organizados a candidatos, porque eso, ahí está la clave de todo, si queremos que esto funcione rápidamente, ¿verdad? Bueno, pues hasta ahí los dejo. Aquí tengo, por ejemplo, la carta, rapidito se los voy a enseñar para los que estén interesados en verla, ¿verdad? Ahí la tienen. Es bastante larguita, pero no tanto, son nada más, pues aquí son 2 hojas, pero habían dicho que eran como 3. Sí, son 3 hojas, junto con las firmas. Y pues también están hablando aquí, suspende Reigning Mexico Policy, Remain in Mexico, congratulate the urgency of the last issue clear light ongoing violence against migrants. So, básicamente está acusando a México también de que están atacando a los inmigrantes y que eso son violaciones a los derechos humanos, porque 19 personas inmigrantes murieron y pues no saben quién, ¿verdad? Las investigaciones están yendo y quieren echarle la culpa a Sedena, a la Guardia Nacional, cuando por otro lado, cuando ellos metieron miles de armas a México con la operación Fast and the Furious, Rápido y Furioso, y toda esta guerra en contra de las drogas, casi 240,000 mexicanos murieron, más que los que murieron en la guerra, en la Revolución Mexicana, lo ha dicho el presidente varias veces en conferencia de prensa. Pero ellos están preocupados en los 19 personas que murieron. Y ya con eso es una violación de los derechos humanos. México es un desastre, la militar no funciona, el plan de seguridad no funciona, según los congresistas, y pues que hay que hacer algo, ¿no? Y claro que insinúan que pues que hay que entrenar a la guardia, a entrenar a la militar de México, cuando al contrario, la militar de Estados Unidos está ahora viajando a México, por ejemplo, con lo del aeropuerto Felipe Ángeles, para que la Guardia Nacional, para que Sedena, los ingenieros, los entrenen y les enseñen el grandioso aeropuerto que están haciendo de clase internacional, que tiene cantidad de antisísmicos. Me imagino que era alrededor de 1,200 sistemas antisísmicos en la base del edificio, más de 1 kilómetro de distancia el aeropuerto, y aquí al final les voy a presentar, bueno, aquí se las estoy poniendo. ¿Quiénes participaron aquí rápido? Pues aquí los tienen todos los congresistas, aquí lo tienen, ¿ok? Como dije, aquí está la congresista Ilhan Omar. Me sorprende muchísimo esto. Alejandro Ocasio-Cortez no lo firmó. Pues o no quieren meterse en problemas o si está mejor enterada. Bueno, pues hasta ahí los dejamos con esto. No lo queremos alargar. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Chao.